latina en New York. Ya que eres hija de un indio. En la sierra es un rock and roll. Y en París un charanguito. Magdalena del mar. Te canto porque te quiero. Porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo. Mira, esta puesta del sol, contemplas plena. Recuperación para la profundización, despatriarcalización ya. Buenas noches, estamos en un programa más de despatriarcalización ya. Esta noche para hablar de minería, cooperativismo, hay que recuperar, hay que nacionalizar, ¿cuál es la palabrita mágica? Vamos a estar analizando lo que significa esto para el país en términos políticos, económicos, en términos del proceso de cambio. Les presento a nuestros invitados. Está con nosotras esta noche Juan Colque, docente, investigador. Buenas noches, compañero, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación, es un placer estar en este programa. Y bueno, pues realmente muy motivado por el enfoque, por el punto de vista que tiene el programa y por esta temática que es realmente trascendental para el país, ¿no? Para la historia del país no solo es coyuntural. Está también con nosotras esta noche Armando Islas, es trabajador minero, parte del proceso de cambio, hasta antes en el programa, viene directamente de Potosí para hacer esta discusión. Bienvenido, Armando. Bueno, un saludo revolucionario, primeramente a ustedes, compañeras. Estamos aquí dispuestos a informar lo que pasa en el sector minero, pero debemos aclarar muy claramente y de frente a la población las características que tiene el cooperativismo, el sector minero y cómo los trabajadores mineros de los cooperativistas sufrimos y hacemos también enriquecer a los empresarios o los nuevos capitalistas que son los cooperativistas. Está con nosotros esta noche Jimena Tejerina, potosina, con mucha información de papás que vienen también de la papá. No tienes dos papás, tienes un solo papá, una mamá, un papá cercano a la minería y toda esta historia dentro de Potosí en la minería también. Bienvenida, Jimena. Les propongo en este primer bloque hablar un poco de historia, cómo la minería ha marcado la historia del país, digo yo, ha construido un imaginario del país ligado a la minería, a la alza, a la baja de los precios del metal, un imaginario de ser un país exportador de materia prima, ¿no? ¿Cómo ha marcado la minería la historia del país, Juan? Bien, en realidad ¿O no la marca? ese imaginario es una realidad concreta, material, ¿no? La incorporación del país al capitalismo, es decir, al mercado capitalista mundial, es bajo digamos, un rol nítido, claro, de exportador de materias primas. Es por eso que si uno revisa la historia de la lucha de clases, particularmente hasta finales del siglo XX, va a ver que los conflictos y los hechos fundamentales están alrededor de la minería. La minería le ha dado a Bolivia una configuración interna, es verdad, vinculada a la agricultura, ¿no es cierto?, esta feudal pseudo-burguesía que ha habido durante los siglos XIX y XX, y ha permitido también estructurar el vínculo con el mercado mundial. Entonces ha generado toda una estructura, toda una dinámica al interior de la economía boliviana, al punto que prácticamente hasta hoy somos un país minero. No hemos cambiado el perfil. Si nosotros concebimos además a la actividad hidrocarburífera como una de las actividades mineras, es decir, extractivas, pues nuestra característica es básicamente ser un país minero, ¿no? Ahora, lo que habría que tratar de entender para los fines del programa y para que los televidentes puedan entender es cómo es que han surgido las cooperativas mineras en nuestro país. Las cooperativas, digamos,
tienen sus raíces con los lameros, en el Cerro Rico de Potosí, etcétera, pero digamos, su paso central está hacia más o menos 1929-1930 con las cachas. Y los cachas del cerro se están moviendo alrededor de una agrupación que forman sus cooperativas para sobrevivir alrededor de la actividad minera. Las cachas. Ahora ¿Qué significa aquí cachas? están cachando, ¿no? Están trabajando con las manos, las palillas, ¿no? Están tirando las piedras. Entonces, ese es el denominativo que ya venía desde antaño. Entonces, el hecho es singular porque en 1929 acontece la crisis bursátil en New York. Entonces hay una crisis del capitalismo, digamos, central, y hay un reflejo casi inmediato en la economía boliviana. Entonces es una forma, digamos, este trabajo cooperativo de ahí en adelante, es una forma, y de ahí para atrás también, de mantener a la fuerza de trabajo que expulsa la empresa capitalista o la forma más desarrollada de explotación minera. Entonces, cuando hay una crisis, lo primero que se hace es despedir gente, y esta gente está ahí alrededor ganándose unos pesos, digamos, escogiendo los desechos, si se quiere el término. Los payacos, ¿no? Los payacos, los desmontes, ¿no? Ahí están las palliris, etcétera. Están haciendo una actividad de supervivencia. Y esto ha venido siendo el comportamiento central de del cooperativismo minero hasta 1985. Ahora hay que poner de por medio los hechos que han habido en la Revolución del 52, ¿no? Ahí nos detendremos un ratito para mirar también, Armando, cómo se ha ido construyendo este imaginario, esta relación en la historia del país con la minería. En Potosí, por ejemplo, también, ¿no? Sí, efectivamente. El departamento de Potosí es netamente minero. Todo el departamento de Potosí vive del sector minero, vivimos trabajando, pero históricamente nos hemos caracterizado por ser extractivistas, por exportar en materia bruta. Históricamente, al margen de los hidrocarburos, históricamente el sector minero, con conciencia social y algunos compañeros con conciencia revolucionaria, hemos ido y hemos definido inclusive el rumbo del país. El sector minero históricamente ha definido inclusive gobiernos. Sí. Si hablamos después de la relocalización, con la movilización del sector obrero sindicalizado, el sector minero con la Marcha por la Vida, si bien la Marcha por la Vida iba a determinar rotundamente la salida de Víctor Paz Zamora, pero ahí también ha habido traiciones. Estamos hablando del compañero Lechín, del compañero pierdo el nombre, pero ahí el de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, entonces estaba, se me va de la memoria, pero ahora que se ha pasado y es reaccionario, inclusive nos plantea Filemón Escobar. Filemón Escobar ha traicionado la Marcha por la Vida. Entonces, históricamente nosotros, como sector minero, vivimos con las alzas y las bajas de las cotizaciones, dependiendo de las transnacionales. Ahora, eso ha significado como país la opción por el capitalismo, ¿no? O sea, porque la historia del país se ha movido en relación a la alza, a la baja de los minerales. Digo, yo no tenía nada que ver, no estaba relacionada con familia minera, pero la relocalización nos ha afectado pues, a todos, ¿no? Y todos estábamos informados de qué pasaba con la minería. Jimmy, tenemos un minuto, me están marcando el tiempo. Un minuto. Bueno, creo que es importante hacer un hincapié, ¿no? Creo que en temas de minería hay que también saber distinguir cuándo el mineral lo hemos sabido utilizar para nosotros como pueblo, ¿no? Y creo que eso es antes de la colonia, porque el mineral se utilizaba para adornar el cuerpo, qué sé yo, ¿no? A partir de la colonia, de la invasión colonial,
el mineral toma otra connotación. Como mercancía, ¿no? Claro, a partir de la colonia ya tiene una connotación más de contribución a la acumulación de capital de Europa, ¿no? Y luego termina la colonia y en el país se va desarrollando en esas mismas lógicas, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, hoy el mineral tiene esa connotación, la acumulación, y es jodido como se ha ido planteando mismo en la relocalización, ¿no? Porque ha sido un momento en el que, como pueblo, por ejemplo, Potosí, nos estábamos muriendo de hambre, no había más que entrar a rascar las entrañas del cerro, no había más. Y eso era ser cooperativista, la apuesta por la vida o la muerte. Si te quedabas en tu casa esperando la muerte, era lo mismo que entrar al cerro y saber si ibas a volver a salir. Entonces, sobre esa realidad, el sistema ha ido construyendo la lógica de acumulación, el imaginario, ¿no? Porque no estábamos en un mundo que estaba descolgado, estamos viviendo el neoliberalismo, que ha venido cargado de imaginarios que te han ido entregando y haciéndote creer que puedes ser el gran empresario, ¿no? Pudiendo haber otras producciones, ¿no? Porque, claro, o sea, había en Potosí también hay quino, etcétera, otro tipo de productos, pero nos hemos concentrado en la minería que ha marcado la historia, construir un imaginario, esto de la exportación de materia prima. Vamos a seguir analizando el tema en términos históricos y políticos. Les propongo irnos al próximo sector. Nos vamos con una nota, pero antes de ir al próximo sector, estamos en Despatriarcalización ya. Una de las cosas que nos preguntamos es cómo así el proceso de cambio se deja chantajear, se deja presionar, se deja arrinconar por criterios individualistas. Entonces, no solamente son los cooperativistas, sino también son los empresarios privados, la gente de las ciudades que ahora ya dice que es clase media, bueno, todas esas formas contrarrevolucionarias, ¿no? ¿Cómo así se deja el proceso de cambio chantajear? ¿Cómo así los movimientos sociales se dejan chantajear? Estamos hablando esta noche de minería, cooperativismo, el proceso de cambio. Hemos hablado un poco de la historia, cómo ha marcado la minería la historia del país. En este segundo bloque hablemos de parte de la historia que estamos construyendo ahorita, la historia actual, el proceso de cambio. ¿Cuáles han sido las políticas o la política minera en el proceso de cambio, Juan, Armando? ¿O había una continuidad? ¿O no se ha hecho nada? Porque algo fundamental para refundar un país, para construir un Estado plurinacional, es pues plata, dinero, o sea, se tienen que recuperar los recursos, lo hemos dicho desde el principio, nacionalización, recuperación. ¿Cuál ha sido la política minera en el proceso? Bueno, en realidad la política minera del proceso ha sido básicamente la continuidad de la política impuesta por Gonzalo Sánchez de Lozada con la ley 1777 de 1997. Han habido algunos decretos que han cambiado y algunas leyes que han cambiado en realidad el aporte de las regalías, han puesto pisos, han puesto techos, etcétera, pero no ha variado sustancialmente. La pregunta que debería hacerse, más bien en términos de política, debería ser ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el aporte del Estado? ¿Cuál es el actor central en la minería boliviana? Y eso es indudable. El actor central en la minería boliviana son las transnacionales. El mayor productor es San Cristóbal. Es decir, el 95% del valor de las exportaciones mineras básicamente son no estatales. Están producidas por empresas transnacionales, por empresas privadas o por cooperativistas. Huanuni, que es el único productor, y Colquiri, digamos que llegan con suerte al 5 o 7%. El resto de los productores son productores privados. Lo que habría que ver es por qué estos cooperativistas que encubrían más bien su pose capitalista, eran típicos empresarios capitalistas que emplean fuerza de trabajo, podemos pasar a describir enseguida el proceso, ¿por qué se han mantenido intactos durante 10 años? Esa es la pregunta central, ¿no? Es decir, nadie sabía que los cooperativistas se estaban encubriendo una relación de explotación laboral en condiciones inhumanas, etc. No, todo el mundo lo sabía. Era algo sumamente conocido por investigadores, por trabajadores y por toda la población en general.
Entonces, la pregunta es ¿por qué se ha mantenido eso? ¿No? Yo quisiera más bien describir rápidamente lo que es la forma de producción de los cooperativistas, si me permiten, ¿no? Cuando nosotros hablamos en términos teóricos de lo que es una relación de capital, una relación capitalista burguesa, estamos diciendo que hay un propietario privado de los medios de producción, que en este caso es la mina, el yacimiento minero, las maquinarias, los insumos, y que además tiene un cierto capital, dinero, para pagar salarios a fuerza de trabajo que compra en un mercado laboral cualquiera. En el caso de Cochabamba, de Potosí, creo que le llaman la punta, ¿no? Ahí al terminar el barrio minero, al comenzar el cerro. Entonces, la casa, ¿no? Entonces, ahí se da esto. Si una persona no compra trabajo asalariado, entonces no es capitalista, pues. Él trabaja solo para él, ¿no es cierto? Pero una persona que explota a la fuerza de trabajo ajena ya es un capitalista. Entonces estos señores tenían la suficiente cantidad de dinero para comprarse maquinarias, para comprar perforadoras o para alquilarlas, para comprar anfo, dinamita, alquilar camiones, etcétera, etcétera, a diferentes escalas, ¿no es cierto? ¿Y para qué funcionaban las cooperativas? Estas cooperativas que han sido masificadas el 85 con los relocalizados, y estos señores no son los relocalizados del 85, son sus hijos, etcétera, son segundas manos que se han apropiado del yacimiento mediante mecanismos espurios, etcétera. ¿Qué han venido haciendo, digamos, estos señores? Han defendido la cooperativa como institución, pero para chantajear, para presionar y para obtener el yacimiento. Una vez que obtienen el yacimiento, lo parcelan y cada uno se vuelve propietario capitalista individual de su paraje, de su parcela. De sus parajes. Listo. Y si él tiene plata, contrata 10. Si no tiene plata, trabaja solo, encuentra algún socio al partir, ya se la ve. Pero no trabaja como cooperativa, es decir, la cooperativa no organiza, no planifica, no distribuye utilidades. Es un patrón con sus... Claro, es un patrón individual. Empleados explotados. Claro. Aquí hay dos preguntas que hay que hacerse. Primero, ¿quiénes son esos empleados? Campesinos e indígenas, básicamente. Sí. Eso es lo primero. Y este es un gobierno que ha permitido que 10 años se explote a esos campesinos e indígenas, ¿no? Los obreros de la construcción, por ejemplo, en el interior, han migrado a Potosí. ¿De dónde son? Básicamente de origen campesino e indígena, ¿no ve? Ese es un elemento que hay que preguntarse. El otro tema es que son altamente contaminantes, son depredadores. ¿Por qué? Porque al no tener una planificación de la explotación de la mina, una vez que encuentran la vena, la persiguen. Y hay conflictos, pues, entre mineros, ¿no? Porque unos entran por este lado, otros por este, su paraje, se chocan y entre ellos se pelean, hay violencia, digamos, ¿no? Pero eso es altamente contaminante. ¿Y qué es lo peor de todo el asunto? Que los trabajadores trabajan en condiciones insalubres, no solo con mal salario, no solo sin seguro social de corto, de largo plazo, no, sino que además entran sin ningún tipo de seguridad industrial. Y eso quiere decir que están apostando su vida por ganar ingreso, pero están ganándose silicosis, reumatismo, artrosis, artritis, males de la columna, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, en 10 años que ha durado el auge de la minería, desde el 2003, digamos, hasta el 2015, algo más de 10 años, la participación de las mineras de la minería cooperativizada, ha subido. Y no ha subido porque han metido más tecnología, sino porque han explotado a más trabajadores en esas condiciones inhumanas. Ahora, la pregunta es esa, intentando responder, estamos en los últimos minutos. ¿Cómo esta descripción que ha hecho Juan, cómo han sido aliados del proceso? ¿Cómo ves tú eso, hermano? ¿Cómo se han convertido en aliados del proceso y un día pasan a ser enemigos del proceso con el desenlace fatal de los mineros muertos, el viceministro asesinado? Bueno, los cooperativistas
en esencial, los cooperativistas, no los trabajadores, nosotros los trabajadores. Porque de 100 cooperativistas, por decir, los cooperativistas, un cooperativista tiene 30, 40 trabajadores, inclusive en auges llegan a tener 60, 3, 4 puntas, 4, 5 parajes y van administrando eso, pero sin trabajar, sin entrar a la mina, gozando de su renta, de su jubilación. Ellos sí rentan, aportan, todos sus hijos están asegurados, pero los trabajadores no. En estas condiciones el gobierno estratégicamente a los cooperativistas los ha tomado como aliados a los cooperativistas, pero no a los trabajadores. ¿Estratégicamente para qué? Para que no haya conflicto, para que no dinamiten. Claro, es eso. Cuando yo me acuerdo con la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, la Central Obrera le decía al compañero Evo Morales y a sus ministros: estás regalando camiones, estás regalando volquetas, has regalado ingenios, pero le decían, estás regalando a tu verdugo, le estás regalando al patrón para que se potencie y para que crezca su capital. O sea, no le estás regalando al trabajador. O sea, entonces, ¿dónde nosotros vamos ahí? ¿Dónde vamos? Y esencialmente los cooperativistas han sido aliados del proceso, pero con condiciones. Con condiciones. Y ahora sí, se los ha salido las gasas. Y han demostrado los cooperativistas que no son revolucionarios, esencialmente no son revolucionarios. Y no están a la altura de este proceso de cambio porque no están aceptando un nuevo código minero. Este proceso de cambio necesita un nuevo código minero. No vamos a estar con el código minero de Goni Sánchez de Lozada. Necesita un nuevo código minero que regularice la administración de la minería. Entonces ellos no quieren aceptar. ¿Por qué? Esencialmente porque quieren hacer contratos con transnacionales y empresas privadas. Y es mejor eso. Un ejemplo en Potosí, un ejemplo nada más. El ex ministro de Minería, el ingeniero Villalobos, ha firmado contratos con una cooperativa que se llama Reserva Fiscal. Una cooperativa tiene, y se ha dado el lujo de tener administrador, se ha dado el lujo de tener administradores que administran ahí, pero en otras cooperativas no hay. O sea, ese señor Villalobos ha firmado contratos con Reserva Fiscal para explotar a los trabajadores. Ahora, una cosa, Armando, o sea, eso es importante, estos que se han hecho llamar cooperativistas aliados a las transnacionales, etcétera. Pero no vamos a decir que los trabajadores no han tenido toda esta aspiración de clase, de ser como los cooperativistas, de tener toda esa plata, de tener tu hammer, de tener, lo que habíamos dicho varias veces, consumir prostitución, drogas, alcohol. Entonces, ¿qué pasa ahí con la formación política? ¿Dónde están los trabajadores comprometidos? Porque debe haber, ¿no? Los explotados comprometidos con la revolución. El peor error que estamos cometiendo, no simplemente en el tema de los mineros, sino en todos los sectores, no formar a nuestra clase misma. No estamos formando, no estamos ideologizando. ¿Para qué? Y en el sector minero, cuando el gobierno decía, y cuando el gobierno decretaba o en el Código Minero decía que los trabajadores van a gozar y se van a sindicalizar, van a tener seguro social, van a tener seguro médico, van a tener jubilación y van a gozar de todos los beneficios sociales, éramos que los trabajadores teníamos que ser la punta de lanza para apoyar al gobierno, porque eso estaba a nuestro favor de nosotros. Pero ¿cómo los cooperativistas nos han neutralizado? ¿Cómo? ¿Cómo nos han neutralizado? Es el tema. Uno, han mandado los bloqueos pagando, y me consta a mí porque soy trabajador minero, pagando su jornal 100 bolivianos, de jornal, sus viáticos, pero ¿quiénes han muerto? También nos preguntaremos, han sido trabajadores mineros. Claro, los que han ido por los 100 pesos. Los que han ido por los 100 pesos, les han dicho ya, van a ir a bloquear, vayan a bloquear, y su jornal va a coser. Y su jornal va a coser, como siempre, 100, 120 bolivianos. Entonces, veamos también eso. Pero lo que sí, este proceso de cambio y la dirección y los que están conduciendo este proceso de cambio estamos equivocando en dar formación política, ideológica, porque éramos los trabajadores que teníamos que salir a decir sí, respaldamos al gobierno y cerrar filas y alejarnos de los cooperativistas, porque ellos son reducidos.
O sea, un cooperativista tiene 30 trabajadores. Claro, los jefes son menos. Estamos en Despatriarcalización, ya hablando esta noche sobre minería, cooperativismo. Volvemos en el próximo sector. Creo que las luchas de la última década, que empezaron no solamente con la guerra del Ágora, que empezaron previamente incluso con la lucha de los trabajadores del Chapare, que pusieron en el centro del debate el tema de la soberanía del Estado, luego las luchas por el agua que pusieron en el centro del debate la recuperación de los recursos naturales para Bolivia, para los bolivianos, y después la lucha del gas, que pone ya en el centro del debate sobre la recuperación del tema del gas y de los hidrocarburos. Pues lo que lograron esas luchas fue que se recuperara una gran parte del excedente que antes se fugaba del país y se iba vía transnacionales al exterior, ¿no? Es famoso ese porcentaje de que se manejó en aquellos años, de que el 20% aproximadamente era lo que se quedaba del excedente producido por los hidrocarburos y se fugaba más o menos el 80% fuera del país, ¿no? Entonces, ese era un drama, y lo que consiguieron esas luchas fue que se quede una gran parte del excedente producido por los hidrocarburos, no tengo el dato exacto ahora, y se reinvierte en Bolivia en estatalidad y se reinvierte en programas sociales, y que ha servido para mejorar las condiciones de vida de la población. Lo que sucede en Bolivia es que una parte del excedente se recuperó a raíz de las luchas que empezaron entre el periodo del Chapare y la guerra del gas, pero otra parte no se hizo nada con la minería. Y lo que sucede en la minería es que una parte se va a la gran minería, que también se hacen contratos con empresas privadas, que no sabemos a dónde va ese dinero, en qué porcentaje se sale del país, no hay un control del Estado sobre eso. Y otro porcentaje también muy grande se va a lo que nosotros conocemos como el cooperativismo, que se queda en manos privadas, en un sector muy reducido de un grupo de cooperativistas. Y ahí se produce una gran cantidad de excedente, ¿no?, en la minería, pero esa cantidad de excedente se queda en manos privadas. Y lejos de contribuir al desarrollo del país, lo que está sucediendo es que esa cantidad de excedente se ha convertido en la acumulación primaria, la acumulación originaria, para formar una nueva burguesía que se ha incubado en el cooperativismo minero, en la dirigencia del cooperativismo minero. Estábamos escuchando a Carla Expósito, que es parte de la Escuela de Formación Política, hablando sobre el excedente. En este tercer bloque hablaremos de las propuestas, de cómo enfrentamos el tema minero. Ya lo han descrito, ustedes han planteado un estado de situación. ¿Cómo lo enfrentamos en términos en términos de recuperación? ¿Cómo lo enfrentamos? Dale. No, simplemente a aditamentar a este análisis, porque como siempre, o sea, la situación de las mujeres está ausente en todos los análisis que se hacen, ¿no? Y no podemos negar que hay una realidad de las mujeres construida desde el cooperativismo, ¿no?, que es la realidad de las guardas del cerro, en condiciones inhumanas. Así es. Entonces son esas condiciones que también tenemos que visibilizar, porque también es en esos cuerpos que se está reproduciendo unas lógicas de explotación fatales, de violación y un montón de situaciones. Son compañeras que no tienen acceso a ningún seguro, son compañeras que no tienen acceso a nada. Entonces sí, un sueldo miserable, un sueldo de muerte, y condenadas a que sean violadas constantemente, a parir para que haya guaguas que puedan entrar a los los niños y las niñas que son obligados a trabajar en la minería. Y son las guaguitas de las guardas que entran a los lugares, a los huecos donde no pueden entrar adultos, ¿no? Entonces ahí esa es la realidad también que se ha construido desde el cooperativismo para las mujeres en Potosí. Claro, porque se muestra la idea de que la minería es solamente de hombres, ahí las mujeres no pintan nada, digamos, cuando las más explotadas son las mujeres. El tema de que no haya estados sindicalizados ha afectado a las mujeres, y finalmente el empobrecimiento de todo un sector afecta fundamentalmente a las mujeres, que son las que tenemos que buscar los recursos. Está ese estado de situación y, bueno, el tiempo en la televisión es terrible. ¿Cómo encaramos? Hemos dicho proceso de cambio, ¿no? No hemos dicho vamos a darle continuidad, pero con un poco más de calma. Es proceso de cambio, y se ha planteado entre los 5 decretos está más control, por ejemplo, a las cooperativas, en los decretos que se han planteado después del conflicto en el que ha sido asesinado el compañero Illanes. Se ha planteado recuperación. ¿Cuál es tu opinión sobre estos planteamientos, Juan?
¿Se recupera el excedente que decía Carla Expósito? ¿Se va a recuperar? Yo creo que hay un hecho de principio, por lo menos desde el punto de vista económico, hay que definir si la minería es un sector generador de excedentes o es generador de empleo. Ese es un tema central, ¿no? Porque si algo han utilizado los cooperativistas para poder, usarlo como fuerza, como grupo de choques, el número de proletarios que tenían bajo sus órdenes y que aún los tienen, ¿no es cierto? El obligar a la gente a asistir a sus masivas, mecanismos de presión de forma así coercitiva. Entonces, es un elemento central, es decir, la minería no es un generador de empleo en lo tradicional. La minería es un sector generador de ingresos. En este momento nosotros estamos discutiendo la situación de miles de personas que entran en condiciones inhumanas al socavón. Y en otros países lo que se está haciendo es incluir drones al socavón. Y no para prescindir ahí claro, no precisamente para salvaguardar las vidas, sino para obtener vida. más ganancias, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema. El otro tema es que el gobierno ha tenido que reaccionar por fuerza y ha reaccionado, digamos, de una manera inteligente. Ha desarmado a las cooperativas, no tienen dirigencia, se les ha quitado el uso de la dinamita, que es uno de los decretos, se les está presionando a que, por ejemplo, uno de los decretos dice si no se ven actividades mineras en las concesiones que se han otorgado, entonces se les va a revertir. La otra es si han realizado contratos de subarrendamiento en sus concesiones, ¿no es cierto? Sea con empresas privadas o con empresas extranjeras, nacionales o extranjeras, ¿no es cierto? Empresas privadas, también se les va a revertir. Se está dando condiciones de trabajo a los obreros, ¿no es cierto? Se les está obligando a través de la autoridad de cooperativas y del Seneracom a que se den planillas, se dé el 1,8% del valor neto de las ventas como aporte patronal, etcétera, etcétera. Aquí son dos cosas que hay que observar y que hay que tal vez tratar de empujar. La primera es si esta política de protección al empleo es para todos los sectores o es solo para las cooperativas. Es decir, pues todos los trabajadores hemos estado flexibilizados desde el 85 y bueno, todos debemos tener derechos laborales. Seguramente en algún momento vamos a ver el tema del sindicato, porque las empresas estatales no tienen que tener sindicatos, ¿no es cierto? Las empresas productivas estatales, eso es lo que se dijo después del conflicto con Enatex. Pero resulta que la fuerza de la transformación está en el sindicato, en los trabajadores de base, no en estos dirigentes cooptados, no en estos capitalistas encubiertos de dirigentes, etcétera, ¿no es cierto? Ese es un tema que hay que ver, pero creo que bueno, estamos con una llamada telefónica. Sí, podemos hacer el contacto en este momento porque nos está distrayendo aquí la compañera. Tenemos al viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, para justo terminar de cerrar esta parte del conflicto. Se han planteado 5 decretos. Frente a esto se ha planteado un comité de pacificación, se han desempolvado a los viejos dirigentes, perdón, cooperativistas, ex dirigentes, y quieren negociar. O sea, ¿cómo se puede, después del conflicto y con las consecuencias que han habido, cómo se puede plantear algún tipo de negociación? Estamos con el compañero Alfredo Rada. ¿Nos está escuchando? Buenas noches, compañero Alfredo Rada. Buenas noches, un gusto tomar contacto con el programa de Despatriarcalización Ya y con todos los que dirigen este programa, pero también con los panelistas que están allá. Compañero Alfredo, después de lo que ha sucedido en los conflictos con los cooperativistas, con los resultados que han habido, se han planteado decretos, pero se planteaba un comité de pacificación. Queríamos conocer su posición sobre esto, este comité con viejos dirigentes, antiguos dirigentes. ¿Cuál es la posición del gobierno sobre negociar después de lo que ha sucedido en el país? Bueno, mi posición la he expresado ya públicamente en varias ocasiones y la ratifico y reitero hoy. Considero que los temas que generaron el conflicto
y los temas que tocan los decretos, vale decir el tema laboral, el tema del régimen cooperativo mismo, y el vínculo de los capitales que se van acumulando y concentrando en pocas manos dentro de las cooperativas con otros capitales manejados por empresas privadas, mineras y por capitales extranjeros, por transnacionales extranjeras. Creo que todos esos temas ya no corresponden a diálogos sectoriales, corresponden a un debate nacional. Por tanto, considero que no puede ningún sector, menos la dirigencia patronal del cooperativismo minero, tratar de monopolizar la palabra en torno a esos temas, ya que la gravedad de los mismos plantea que sean otras organizaciones también, organizaciones indígenas, campesinas, obreras, populares, universitarias, en fin, las que participen de ese debate nacional. El gobierno ha tomado decisiones, los 5 decretos son decisiones que se han tomado respecto al cooperativismo minero, y considero que es la senda correcta, es el camino correcto por el cual hay que seguir avanzando, porque recordemos que hay otros temas todavía pendientes que deben ser también debatidos y sobre los cuales se deben también tomar decisiones. El caso del tema impositivo, por ejemplo, impositivo minero, no solamente para las cooperativas, sino para el conjunto de la actividad minera, el control del excedente, el control de la renta minera, pero también el tema ambiental. El tema ambiental debe ser motivo de igual decisiones que se tomen. En cuanto al Comité de Pacificación, es un intento por plantear los viejos temas, pero con nuevos rostros. Rostros que por otra parte tampoco son tan nuevos, ya que pusieron al frente de ese Comité de Pacificación a el señor Eduardo Verdeja. El señor Eduardo Verdeja es un representante patronal de la cooperativa Popó en Oruro, una cooperativa que hace años suscribió un contrato institucional con la transnacional Sinchihuayra, también llamada Glencore, ex-Comsur. Entonces, estamos hablando de lo mismo, es decir, los mismos patrones, solo que cambiando los nombres, porque saben que la dirigencia patronal de Fencomín está encarcelada. Entonces, otros patrones dentro del cooperativismo minero pretenden arrogarse la representación a través del Comité de Pacificación, abrir nuevamente un diálogo sectorial con el gobierno, de manera que otra vez volvamos al punto cero, ¿no? Y creo que no, creo que ya ha habido un avance a través de los decretos, corresponde implementarlos, pero acá también hay que hacer una puntualización. Esos decretos tienen fuerza legal, pero para que esos decretos adquieran fuerza material, vale decir fuerza social, se requiere que los propios sujetos trabajadores dentro de las cooperativas comiencen a organizarse. Ellos ya sabrán cómo lo harán, si es que lo van a hacer en sindicatos o bajo otras modalidades, pero lo importante es que la organización del trabajo empieza a darse también dentro de las cooperativas mineras. Creo que eso le va a dar fuerza material. Y me parece que justamente esta viene a ser una segunda razón. La primera era que no podemos retroceder de un debate nacional a un diálogo sectorial. La segunda razón por la cual me parece no debe darse curso a ningún tipo de planteamientos como los que está haciendo este Comité de Pacificación, que dicho sea de paso tiene el respaldo de un sacerdote, Cristóbal Vilasic, sacerdote de Oruro. Por tanto, consideramos la Iglesia está respaldando al sector patronal dentro de las cooperativas mineras. Habría que recomendar a los sacerdotes que lean algunos textos de Francisco, el Papa Francisco, sobre las falsas cooperativas, en las que Francisco llama a combatir al falso cooperativismo. Bueno, pues ese Comité de Pacificación pretende nuevamente monopolizar en manos de o en la voz de
sectores patronales, otros rostros, repito, pero con los mismos intereses, la representación de las cooperativas mineras. Y me parece que este es el momento en el que debe aplicarse justamente uno de los decretos que establece que los trabajadores adquieren derechos laborales, por lo tanto tienen derecho a organizarse. ¿Y por qué no a participar con voz propia, ya no representados por los patrones, por los nuevos burgueses dentro de las cooperativas, sino con voz propia en cualquier instancia de debate sobre los temas del cooperativismo? Es importante, esa es la vía. Es importante la organización. Entonces, muchas gracias, compañero Alfredo, por el contacto vía teléfono. No hemos podido tenerlo en el set. Estamos en Despatriarcalización ya. Seguimos hablando sobre minería y cooperativismo. Estamos en Despatriarcalización ya, esta noche hablando sobre minería, cooperativismo, recuperación para la profundización. Hay una tarea fundamental que es profundizar el proceso de cambio. Y se ha hablado de nacionalización de la minería, se ha planteado recuperación, han habido los conflictos. Hemos tenido la nota del compañero, el contacto por teléfono con el compañero Alfredo Rada, que plantea este cuestionamiento a este comité de pacificación. Lo decía Julieta en una primera nota. ¿Por qué el gobierno se ha dejado chantajear con los cooperativistas? ¿Por qué las organizaciones sociales dentro de la COP, los cooperativistas, ¿no ve? Definiendo, tienen asambleístas dentro de del Parlamento, de la Asamblea Plurinacional, han definido autoridades. Entonces, con todos estos elementos manejan las secretarías de minería en las gobernaciones, listo, pues, entonces tienen paso libre. ¿Quién era? ¿En Oruro quién era? El señor Verde era en Oruro, era pues. También cobran el peaje en los caminos, o sea, en los lugares donde están las concesiones mineras, las mineras cobran el peaje a quien decide entrar a esa carretera que es del país, ¿no? O sea, es muy complicada. Estamos en la situación, estamos en el último sector para plantear algunas conclusiones, tareas de lo que hay que hacer para las organizaciones sociales y para el gobierno. El compañero Alfredo decía, hay una tarea para las organizaciones, para los trabajadores. O se organizan o aquí no pasa nada, los decretos tampoco van a funcionar. Empezaremos por la compañera, ¿sí? Por Jimena. Creo que es una tarea fundamental, por ejemplo, pensar en la diversificación de la economía, ¿no? O sea, esto que planteaba Carla Espósito cuando habla del excedente, ¿no? O sea, hay una plata que sobra que se está yendo a la acumulación, ¿no? Y esa plata que sobra tendría que estar volviendo al país para poner educación, salud, pero también para garantizar fuentes de trabajo. Para generar Entonces, esa es creo que una tarea principal. De ir pensando la minería. La minería nunca ha sido nuestra como Estado, como pueblo. O sea, hace años, antes de la colonia, sí, ¿no? Hoy tenemos que pensar cómo la vamos a recuperar. No tenemos experiencia, no sabemos cómo lo vamos a hacer. Y ahí necesitamos, pues, profesionales idóneos, no sé, gente de nuestro pueblo, nuestras guaguas que tengan hacer formación política para que puedan plantear un modelo económico que sea acorde a un proceso de cambio y que nos lleve a un vivir bien. Y seguro que lo vamos a lograr con creatividad y todo eso, ¿no? Entonces creo que es una tarea fundamental. Otra tarea fundamental que para mí es... Solo tienes tiempo a 2 tareas. Ya listo. Es este tema de las mujeres, ¿no? Y este tema del cuestionamiento a todo lo que es la minería, todo lo que implica la minería respecto de la mujer, ¿no? El tema de prostitución, la irresponsabilidad que ejercen los compañeros, guaguas por aquí, guaguas por allá, claro, ¿no? En Potosí los 80 es el clásico calanchito. ¿Para qué era? ¿Por qué? Porque los no reconocen y se hacen cargo de sus hijos. Guaguas como aquí, muchos guaguas, otros albañiles, claro, no tiene que ver con el sector. Entonces, con el sistema. Toda esta lógica en la que como los compañeros se manejan con las compañeras, las guardas del cerro, ¿no? Hay una responsabilidad ahí que hay que plantear y a las primeras que hay que devolverles pues a las mujeres, es a nosotras, ¿no? Porque es en nuestros cuerpos donde se ha ido construyendo. La relación con la minería que se establezca en el proceso tiene que ver con la despatriarcalización, tiene que ver con la lucha contra el patriarcado y contra el sistema. Armando. Yo quiero ya concluir con 2 temas. Uno, los trabajadores nos vemos obligados y estamos obligados a organizarnos. El gobierno ya ha sacado los decretos y tenemos que organizarnos. Los trabajadores, si dejamos pasar esta situación, estamos perdiendo la oportunidad de nuestras vidas, la oportunidad de jubilarnos, la oportunidad de tener renta, la oportunidad de tener seguro de salud, la oportunidad de
de a nuestros hijitos asegurarles en la caja. Entonces, estamos perdiendo si no nos organizamos. Entonces, yo convoco desde aquí a todos los trabajadores, hombres y mujeres, pero también las compañeras guardas, la compañera decía, también tienen derecho a sindicalizarse. Las compañeras payiris, un tema elemental, tenemos que organizarnos, tenemos que organizarnos. Si no nos organizamos, los cooperativistas nos van a manejar y nos van a manipular como lo han venido haciendo durante todos estos años. Y no solo los cooperativistas, las transnacionales que meten la plata y todo dentro que también son funcionales, ¿no es cierto?, los cooperativistas, las transnacionales. Sí. Otro tema, el tema de, a veces en Bolivia llega la crisis económica. La crisis económica debemos, y en el sector minero, debe ser, y debemos hablar estructuralmente. Si no funciona Carachipampa, debemos, porque el ministro de Minería ha puesto empeño en hacer funcionar esa planta de fundición. Creemos otra, porque si nosotros vamos a seguir exportando materia bruta al extranjero, ahí estamos perdidos y fregados. No se genera trabajo. Estamos en los últimos minutos, Juan, para concluir. Bueno, yo creo que para concluir lo que hay que admitir es que esta es la punta del iceberg, ¿no? O sea, solo se ha visto un problemita, porque en realidad es un problema estructural de la sociedad boliviana, de la economía boliviana. Hay que ver que este tema que estamos hablando nosotros de los cooperativistas de la minería tradicional, con el oro es un hecho desde 1952, así que tampoco hay que dejar de lado al cooperativismo aurífero, ¿no? Dos cosas están en el fondo, o tres más bien. La primera es la política de empleo, la segunda es la política de minería y la tercera es la capacidad del gobierno y de la sociedad organizada para hacer cumplir las leyes o para transformar la sociedad. En realidad, la pregunta es, ¿cómo se ve la gente de aquí a 20 a 30 años? Por ejemplo, estos patrones no se veían como soldados del cambio, compañeros socialistas, hermanos campesinos, no, se veían como potentados. La pregunta es, ¿solo ellos se ven así de aquí a 15 años? Las dirigencias, ¿cómo se ven? Los obreros, ¿son realmente la vanguardia? Es decir, ¿hay una conciencia de clase? ¿No hay una conciencia de clase? ¿Dónde está el trabajo ideológico? 10 años. ¿Cuál es el trabajo ideológico que se está haciendo? Entonces, lo que tenemos que ver son en qué condiciones se está generando empleo. Lo que hay es una crisis de empleo en el país. Y eso permite la presión del capitalismo. ¿Quién es el principal actor de la economía en los hechos? Son las transnacionales, es el capital privado. Entonces, ¿cuál es el rol de los obreros? ¿Cuál es el rol de los dirigentes? Es decir, se ha diferenciado aquí muchas cosas, ¿no? De los dirigentes verdaderos, etcétera. Después se los ha denominado a otros yuncus, a otros se los denomina vendidos, ¿no es cierto? O sea, hay una serie de tergiversaciones y eso hay que ir puliendo. Y lo fundamental es que se discutan propuestas en blanco y negro. No solo eslogans, no solo consignas, sino cosas bien elaboradas y se empieza a discutir desde abajo y toda la información fluya. No hay otra forma de discutir. Ahora, eso sí es fundamental decirlo. Después de 10 años de proceso de cambio, no podemos decir que no haya una propuesta específica de nacionalización, recuperación, reversión, lo que fuera, respecto de la minería. Eso quiere decir que entonces nunca estuvo en el ideario recuperar la minería. O sea, no pasó, pero sí pasó por las organizaciones sociales. Y ahí está la responsabilidad de trabajadores mineros, organizaciones, CEBEITOS, que han planteado además la relación con la madre tierra, etcétera. Son varios los temas, pero no podemos dejar de plantear propuestas también desde las organizaciones para esta lucha contra el capitalismo y contra el patriarcado, y para eso es fundamental, tenemos que irnos. Despatriarcalización, ya. Nos vemos mañana con el programa de Soboce y la próxima semana. Noches de tragedia, eres latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra es un rock and roll, y en París un charanguito, Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer.